Bueno, entonces la clase pasada habíamos visto un algoritmo, un código de hecho, que era para organizar unos datos, cualquier arreglo de datos enteros que llamamos A, que va desde 1 hasta n, y ordenarlos de manera creciente. Entonces veíamos que este algoritmo que está acá tenía tres posibles casos, que estaba el peor caso, que habíamos mencionado la última vez como WA, ET, DN, es que en este caso tenía un número de casos que se podía resumir como A1 en el cuadrado más B1 n más C1. Entonces lo que hay que destacar acá es que el orden de de esta función que describe la cantidad de pasos que es para el peor caso del insertion sort, que es el algoritmo que vimos la clase pasada, pues es el que da más o menos idea de cómo va a crecer el algoritmo en número de pasos. Entonces eso se refería al peor caso. El caso promedio, como vemos acá, también tomaba una cantidad de, de del dn al cuadrado, y pues el mejor caso es de 3n menos 2, pues bien, que se podía resumir en orden 3n. Y bueno, entonces eso frente a lo que hemos visto la clase anterior. Y pues la clase de este momento es acerca de notación asintótica. También se puede resumir como lo grande o no, es lo que tenemos acá. Entonces nosotros decíamos anteriormente que podíamos describir una función más compleja, como puede ser f de n, a partir de describiendo sus cotas superiores e inferiores de la cota superior. Entonces, si quisiéramos describir la cota superior de f de n, podríamos utilizar una función g de n que sea superior después de cierto n. Entonces, si decimos que la función o grande es usada como una cota superior para escribir el peor caso, el peor caso, en este caso g de n es una cota superior para f de n. A partir de un n sub 0, la función de f de n siempre va a ser menor que un c por g de n. O sea, recordando que c es un número real positivo. Y para este caso, pues n siempre va a ser un número positivo mayor que 0. Bueno, valga la redundancia, es un número natural en otras palabras. Entonces, decimos, por ejemplo, que si tenemos una función g de n al cubo, f de n es o pequeña, o grande de g de n. Lo que estamos diciendo es, con esto estamos diciendo que f de n hace parte del orden de g de n. Asimismo también podemos decir f de n cuadrado es o grande de g de n al cubo. Entonces, este tipo de notación lo utilizamos para describir una cota superior. Ahora bien, también veíamos otro ejemplo en el que teníamos otra notación para describir una cota inferior de esta, de esta, de esta función fn. Aquí tenemos fn y la cota inferior sería c g de n. Entonces en este caso diríamos que este es f de n es omega de g de n. ¿Y esto qué quiere decir? Que después de cierto n sub 0, lo que encontramos acá en rojo, después de cierto n sub 0, f de n siempre va a estar arriba de c g de n, siendo c un número
natural, constante, por lo cual se está multiplicando g de n. En todo caso, pues bueno, esto siempre va a ser menor que f de n. Y en este caso, pues estamos delimitando o describiendo una cota inferior, digamos que sería como contrario al caso que estábamos viendo más arriba, que era O de g de n. Entonces, después, en la clase, vemos que hay una notación, que es la notación de θ. Entonces, vamos a poner esto por acá. Listo. Y la notación θ, decimos que es f de n, si f de n es θ de g de n cuando cumplimos las dos condiciones anteriores para f de n. Es decir, que hay un C1 por g de n para el cual f de n es mayor, y asimismo hay un C2 por g de n para el cual f de n es mayor. Entonces, pues aquí estamos resumiendo, hemos dicho, o sea, hay un f de n omega, digo, perdón, o, aunque decir omega, omega. O sea, esto describiría f de n omega de g de n, lo cual quiere indicar que está por encima, f de n está por encima de esto, lo que haría referencia al de acá. Y asimismo también diríamos que hay un f de n o grande de, de un C2 por g de n. En otras palabras, pues bueno, f de n, la resumir acá, f de n es igual a O grande de g de n. Entonces en este caso pues estamos hablando de que es la cota superior. Entonces este se refiere a cota superior y este sería la cota inferior. Listo. Bueno, entonces después veíamos que también podemos hacer una comparación frente a las cotas superiores e inferiores de f de n utilizando la notación utilizando la notación O y W pequeñas o chiquitas. Entonces es muy similar al caso que estamos viendo anteriormente, o a los casos que estamos viendo anteriormente, salvo que en vez de decir que f de n es, bueno, por ejemplo, f de n, en el caso que vimos antes, para hacer O grande de g de n, tiene que haber un c que sea mayor o igual, digo, por en f de n, para el cual c por g de n es mayor o igual. Eso aplica para O grande, pero cuando estamos hablando de f de n o pequeña de g de n, f de n tiene que ser menor estrictamente que c por g de n. Entonces eso aplica para O de g de n. Entonces tiene que ser necesariamente menor. Y algo muy similar vemos para la comparación de omega grande y omega pequeño, o W pequeño. Entonces decíamos antes que f de n es igual a omega de n, de g de n, si f de n es menor o igual que C, bueno, aquí ya hagamos diferencia, C1 para el dedo grande y C2 para este caso. G de n
Si la multiplicación de C2 por G de N es menor o igual a F de N, entonces estamos hablando de omega de G de N. Pero si estamos hablando de W pequeña o omega pequeña de G de N, estamos hablando que F de N tiene que ser estrictamente mayor, digo al revés, tiene que ser estrictamente menor que el producto de C2 por G de N. ¿Listo? Entonces esa es la principal diferencia entre esos. Entonces, f de n de O pequeña g de n se refiere estrictamente menor, w pequeña g n es estrictamente menor también. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es básicamente resumiendo lo que encontrábamos acá. Y también veíamos que hay 4 propiedades que nos resumen buena parte de la información que estábamos viendo. Entonces, cuando decimos que f de n es O grande de g de n, estamos diciendo así mismo, o podemos inferir también, más bien, que g de n es omega de f de n. Y pues con eso estamos diciendo lo siguiente. Si f de n es O grande de g de n, esto quiere decir que aquí está g de n. Y por acá abajo, después de cierto n sub 0, está f de n. En otras palabras, f de n es orden de g de n. Asimismo, si lo vemos de forma contraria, pues g de n es omega de f de n, porque quiere omega pues quiere decir que está por encima, ¿no? Y por otro lado podríamos ver lo siguiente. Si f de n es O pequeño de g de n, pues asimismo g de n es W pequeña de f de n. Entonces es un caso muy similar acá, con la restricción de que siempre va a ser estrictamente menor. O sea, es estrictamente, f de n es estrictamente menor que c por g de n. A hecho equivale al c. Y aplica la misma comparación acá. Entonces g de n, pues, o sea, sería estrictamente mayor, estrictamente menor, etc. Ahora bien, vamos a ver otro caso y es f de n es, si es O pequeña de g de n, es que sí que es orden estrictamente menor, mayor, perdón, menor. Eh, Decimos que esto ocurre, pues mucho más es seguro, o sea, también podemos asegurar que pues, f de n es O grande de g de n. Entonces, pues, si es menor, pues también puede tener, o sea, necesariamente también es menor o igual. Y lo mismo acá, de Fn, Wgn, pues decimos que si es mayor, estrictamente mayor, Fn, Fn también sería, puede ser, si ese sería mayor o igual que Gn. Entonces básicamente es lo que nos dicen estas dos propiedades de acá y pues estas dos de acá. Entonces, el procedimiento para saber si es mayor o es menor, pues entonces es buscar, como dicho, si f de n es g de n, perdón, o, o grande de g de n, por ejemplo, pues es buscar bajo qué circunstancias que n después de que n, o de, bueno, si después de que n, y bajo que c, pues se cumplía que f de n fuera menor que c por g de n. ¿Listo? Entonces para este caso decíamos pues que tenemos que encontrar, dado caso de que esta desigualdad se cumpla, en dado caso de que c, pues bueno, se desea una constante que nos permita que, que esto sea verdad, ¿cierto? Y para esto, pues una de las formas más sencillas es utilizando propiedades de límites. Entonces,
Hay otras formas, entonces, pero me parece que esta es la más sencilla, por eso voy a hablar de esto. Entonces, hablando de propiedades del límite, y teníamos tres casos, en los cuales estamos comparando, o sí, estamos comparando f de n sobre g de n cuando el límite tiende al infinito. Entonces, en el primer caso es cuando este límite tiende a cero, y es cuando g de n se hace mucho más grande que f de n. Entonces, como esto se hace infinitamente más grande que f de n, o sea, la diferencia es mucha, entonces esto se va a hacer muy grande, el denominador va a ser muy grande en comparación a f de n, y por lo tanto, pues el resultado daría cero o tendería a cero. En este caso estamos hablando de que f de n es igual a OG o g de n. Entonces, en otras palabras, ahí si tenemos nuestra función f de n, g de n va a estar por acá arriba. ¿Listo? C por g de n. Este es f de n. Luego encontramos un segundo caso, donde lo que estamos viendo es al contrario. Es decir, que f de n se va a hacer infinitamente más grande que f de n. Entonces, ya no va a tender a cero, sino por el contrario va a tender al infinito. En este caso, pues f de n sería omega de g de n, porque ahora estamos hablando de una función g de n por c, en la cual f de n siempre va a ser más grande. Voy a poner esto acá con OG de n, y aquí sería W, listo. Y luego encontramos un tercer caso, que sería en el cual C sería el resultado acá, ¿no? Entonces ya no va a ser cero, ya no va a ser infinito, sino va a verse. Y C es un número que está entre cero y el infinito. Para este caso, pues estamos diciendo que f de n es quita de g de n. O sea, que podemos delimitar f de n con una cota superior y una cota inferior con un g de n que está multiplicado por un C1 y por un C2, dado este siguiente caso. C1 por de este g de n es menor que f de n, y f de n es mayor que C2 por g de n. Esto es lo que nos describe el de quita. Por último, también explican una forma de cómo hallar si f de n es mayor o menor. Bueno, como hallar órdenes de f de n, así mismo como hallar también omega de f de n, perdón. Y es comparando con las siguientes gráficas que se pueden decir bajo qué circunstancias son mayores o menores. Entonces decimos que hay un O de g de n, que es un g de n para una constante, que sería pues el menor caso que encontramos acá. Y este es menor que O de logaritmo de n, que es lo que encontramos acá. Entonces, después de cierto n va a ser mayor O por, bueno, O logaritmo de n, que va a ser menor que O logaritmo de n. No está representado acá. Y bueno, entonces comenzamos a ver diferentes opciones en las que podemos resumir en qué caso uno es orden de otro. Entonces diríamos O logaritmo de n es, bueno, o sea, si tomáramos el siguiente ejemplo más bien, si tomamos un f de n, si tomamos un f de n que es logaritmo de n, podríamos decir que este es
O grande de una constante C. Y asimismo podríamos decir que este mismo f de n es, perdón, no es O, es omega. Y así podemos decir que este es O grande, es decir, es orden de g de n, siendo n el único valor que estamos representando ahí. O sea, en este caso sería este. Y pues nuestro f de n sería el de k. Y bueno, básicamente eso es un resumen de lo que vimos de la clase de notación asintótica.